Agradezco a la Universidad de Santo Tomás por haberme invitado a participar en los eventos del Día de los Ríos. Para el día de hoy quiero, en representación del MUCAF, el Museo del Cambio Climático de Floridablanca, justo enfrente del Parque Natural Regional Cerro de la Judía, el primer museo de cambio climático de Sudamérica, tercero del mundo, y muy completo, toda vez que son en realidad 6 museos en uno, en un edificio que ya fue declarado bien de patrimonio del departamento de Santander. Los esperamos por allá. Y a nombre del museo les voy a hablar de lo que denominamos la esperanza remota. Esperanza remota me hace pensar en ese personaje que ya cumplió 30 años, que fue muy querido por los de mi generación y las que le siguen, que es E.T. ¿Quién se acuerda de E.T.? ¿Les trae buenos recuerdos? Yo creo que sí. Pero la pregunta va, ¿cuál fue la razón por la cual E.T. tuvo que salir de su planeta y refugiarse en la Tierra? ¿Lo han olvidado? Vea, E.T. tuvo que salir de su planeta porque se calentó. No explica cuál fue la causa del calentamiento global de su hogar planetario, pero se volvió invivible y tuvieron todos que salirse, y este llegó por acá. ¿Acaso los Homo sapiens, causantes del calentamiento global antrópico que está acelerando peligrosamente un cambio climático debido al consumo indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía así inmediata y barata, sin importar los residuos que con su quema estamos emitiendo a la atmósfera y está llevando al mar? ¿No vamos a aprender de la experiencia ajena? ¿No vamos a aprender de lo que le pasó a E.T.? Somos el Homo sapiens, el mayor depredador jamás conocido en la superficie del planeta, que está aquí hace unos 150.000 años. Es que es nada en términos geológicos, pero ha ido dejando unas huellas bien profundas de su paso. Es que desde que el hombre aprendió a obtener energía barata, instantánea, almacenable, acumulable, sacando los combustibles fósiles del subsuelo donde siempre debieron permanecer, y con algunos procesos quemarlos para obtener lo que quiere, sin importar el residuo que se bota a la atmósfera o al mar, ha creado la mayor crisis climática de que se tenga historia. Y esto puede llevar al traste a la civilización y a la biodiversidad. Pero aún hay una esperanza. Es que es mejor tener una esperanza, así sea remota, a no tener ni la más remota. Y la esperanza remota estriba en reducir, minimizar las huellas del paso del Homo sapiens sobre el planeta. Básicamente podemos decir que son 4 las huellas del Homo sapiens en el planeta. Tenemos la huella ecológica, la huella demográfica, la huella de carbono y la huella hídrica. La huella ecológica es un indicador de las Naciones Unidas que denota la cantidad de tierra firme, seca, que un recién nacido necesitará para poder sobrevivir y desarrollarse en los 74 años que son la esperanza de vida promedio, y está calculada en 1.2 hectáreas, aunque fluctúa mucho, de 0.6 en Haití hasta 12 o 14 en los Estados Unidos. Pero si fuera 1.2, y con la huella demográfica en expansión tan terrible que estamos viviendo,
porque en 1990 éramos poco más de 5.000 millones de habitantes. Hoy nos acercamos a los 8.000 y se espera que para el 2045 nazca el niño 10.000 millones. Entonces 10.000 millones multiplicado por 1.2 da 12.000 millones de hectáreas para cumplir la huella ecológica. Y el planeta solo tiene 4.000. ¿Dónde está el planeta B y el planeta C? Esto es insostenible. No podrá caber tanta gente en esta casa común. La huella de carbono es la cantidad de CO2 o sus equivalentes como metano o perfluorocarbonos u otros gases que tienen capacidad de efecto invernadero, es decir, de retener la radiación infrarroja en forma de calor que normalmente debería volver al espacio luego de chocar con superficies en la Tierra. Pues bien, mientras estemos consumiendo combustibles fósiles como matriz energética sucia, para todo, pero básicamente para obtener energía. Energía se refiere a la generación de electricidad y a todo lo que se mueve, movimiento, llámese fábricas o transporte o lo que sea. Las fuentes energéticas actuales son todas sucias, ya sea fósiles o nucleares. La transición debe hacerse lo más pronto posible a energías limpias y ojalá renovables. Pero para que eso funcione, dado que estas energías no tienen la misma capacidad de generación que los fósiles, necesitamos mejorar la eficiencia de todos los equipos y máquinas que tengamos para que consumiendo menos nos den el mismo trabajo. De forma tal que hay que acelerar y sentarnos a pensar en la transición y en la eficiencia energéticas. Y les digo esto, con solo solucionar el asunto de la generación de energía para calefacciones y movimientos y máquinas y eso, estaríamos solucionando casi el 70% del problema de las emisiones de carbono. O sea, con solo obtener una nueva matriz para obtener electricidad, solucionaríamos el cambio climático. Pero parece ser que ya va a llegar muy tarde, porque nos acercamos peligrosamente al punto de no retorno, que es cuando se disparen factores de retroalimentación de cambio climático, como el descongelamiento del permafrost, más incendios forestales masivos, mayor deforestación, pérdida de los pastos costeros, de las algas, que son los grandes sumidores de carbono, haciendo que cualquier medida que tome el hombre ya no tenga ninguna validez. Y nos queda entonces la huella hídrica, que es la que nos interesa hoy en el Día de los Ríos. Pues la huella hídrica del paso del hombre sobre el planeta no es más que un indicador del uso del agua dulce. O sea, más o menos es cuánta agua necesita un individuo o un colectivo para vivir, desarrollarse, tener su producción y su generación de alimentos durante todo un año. En el mundo está en un promedio de 1.400 metros cúbicos por persona año, pero nuevamente eso fluctúa enormemente. Y es que si seguimos con esta explosión demográfica, no va a alcanzar el agua dulce, porque con el descongelamiento de los polos seguramente cada vez va a haber más agua dulce, más agua líquida, se van a elevar los niveles de los mares y océanos, sobre todo el Pacífico, se van a inundar todas las ciudades costeras, desaparecerá gran parte de la infraestructura, pero agua de beber como tal va a escasear porque esos periodos se van a alternar con sequías muy prolongadas, que como en el caso de Colombia, Venezuela y Ecuador, que tienen páramos, puede terminar con ese ecosistema que garantiza la afluencia de agua pura en muchas de nuestras ciudades. Entonces hay que aprender a ahorrar el agua, a cuidarla, a saber que es vital
que no es ilimitada y que cada vez va a escasear más. No solamente porque falte, sino porque vamos a ser más personas. La huella hídrica del hombre sobre la Tierra tiene una peculiaridad en cambio climático. Es que con el calentamiento de la atmósfera también se calientan los océanos, especialmente los océanos tropicales. Tenemos, por ejemplo, el caso del Océano Índico, donde se origina una de las más importantes corrientes termohialinas que ya viene desde el Pacífico, pero pasa por la India y luego pasa por debajo de África, le pega a las costas del Brasil, se calienta todavía más, pasa por el Golfo de México donde se calienta muchísimo y se dirige hacia la Gran Bretaña, lo que explica por qué los inviernos en Inglaterra son tan suaves comparados con Canadá, que está a la misma latitud, y luego se coge en línea recta hacia el Polo Norte. En el Polo Norte va a encontrar el Océano Ártico. El Océano Ártico, que permanece congelado gran parte del año, es un mar congelado. Significa que la superficie está llena de hielo, pero por debajo es agua líquida. Al llegar la corriente termohialina cálida, se mete por debajo y empieza a descongelar el glaciar de abajo para arriba. Pero además, por el aumento de la temperatura de la atmósfera, también se está descongelando de arriba para abajo, conformando pozos de agua líquida en medio del hielo. Esa agua, a diferencia del hielo que refleja la totalidad de los rayos solares, es más oscura y absorbe, y eso se convierte en calor y lo derrite. O sea, lo vamos a destruir por todos los flancos. Son grandes depósitos de agua dulce. Un sexto de toda el agua de la Tierra dulce está en esos polos, norte y sur. El sur está más protegido porque no es un océano congelado, sino un continente congelado, o sea, por debajo es tierra. Ese no va a sufrir tanto, aunque a la larga seguramente se verá afectado. Y vamos a ver cómo el deterioro de todos los sistemas de infraestructura de puertos, de acueductos, alcantarillados, puentes, carreteras costeras, se van a ver terriblemente afectados por la elevación del mar, pero además por el incremento de los fenómenos naturales extremos que se van a presentar en forma de huracanes de categoría muy alta, pero en serie, que cuando esté terminando uno ya venga el otro, como ocurrió en Filipinas este año. Entonces la situación es complicada para el agua, para la civilización, y puede traer serios efectos. Dentro de los muchos efectos del cambio climático peligrosamente acelerado por el calentamiento global producido por la adicción del hombre al consumo de combustibles fósiles, está lo que tiene que ver con lo que llamamos la crisis del agua, pero además el incremento de los fenómenos naturales extremos, la pérdida de la pesca costera, la desaparición del arrecife de coral, el descongelamiento de los glaciares, desaparición de los páramos, el fenómeno gravísimo de la elevación del mar con las inundaciones y daños en todas las ciudades costeras. Recuerden que la riqueza de Occidente se dio en la segunda mitad del siglo XIX, XVIII, en todo el XIX y el XX, por el comercio marítimo. Los grandes focos de poder económicos están en los puertos y se van a ver terriblemente afectados, haciendo que haya un fenómeno de desplazamiento forzado climático que la ONU calcula en 450 millones de personas para el año 2045. Y es que además el 70% de la población humana vive en ciudades que están a nivel del mar. Pues el calentamiento global provocado por el hombre, que está acelerando peligrosamente el cambio climático, que es ya una crisis, será el error más grande que haya cometido la especie humana en toda su historia.
Y como diría mi padre, el último error porque no va a haber chance para otro. Bueno, ese es mi mensaje. Los espero en el Museo del Cambio Climático de Florida Blanca para que se maravillen con 6 pisos dedicados íntegramente a la enseñanza museística, o sea, no formal, pero sí experiencial, muy emocional, con muchos personajes, en una fusión de Museo de Arte Moderno con Museo de Ciencias Naturales, orientado al clima y su cambio, porque la experiencia será inolvidable. Visítenos, kilómetro 8, en la vía a la vereda Alsacia del municipio de Florida Blanca, en Santander, Colombia. Muchísimas gracias.